¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Estamos en nuestra clase número 95. El día de hoy vamos a hacer una pequeña evaluación. Tenemos la segunda evaluación del trimestre. Entonces, nada más para dar una explicación básica de lo que consiste eh, esta evaluación. Eh, para esta evaluación, el tema principal es el de porcentajes, así es que vamos a encontrarnos que existen diferentes tipos de problemas de porcentajes que vamos a estar tratando de resolverlo. Yo les recomiendo siempre que no olviden la regla de 3 para resolver porcentajes. En algunos casos podríamos usar una especie de tabla de variación para nosotros resolver todos los ejercicios y además entender, agrupar las cantidades, nuestros datos, organizarlas de tal manera de que nos quede muy entendido el problema, ¿no? Que nos vayamos a perder y nos vayamos a confundir. Eso es muy, muy importante que, eh, que tenemos que entender es que tenemos que mirarlo muy a detalle para evitar confundirnos, ¿no? Entonces, pues nada, que vamos al primer problema, si se fijan, empezamos a ver problemas de porcentajes y nos dice, don Guillermo tiene un terreno en el que quiere construir una oficina, unas bodegas y una casa, para construir tres cosas. Su terreno es de forma rectangular y mide 200 metros de frente por 60 de fondo. Entonces quiere que la casa ocupe el 30% del terreno, las bodegas el 45% y el resto solo será para oficinas. Entonces, ¿qué porcentaje será destinado para las oficinas? ¿Y cuántos metros cuadrados destinará a cada una de las construcciones? ¿Sale? Entonces, si se fijan, nos está preguntando por metros cuadrados, por lo tanto, nos está preguntando por el área. Entonces, debemos de calcular nosotros el área, nosotros ya sabemos cómo se hace, ¿sale? Entonces, también recuerden que tenemos un 100%, entonces, eh, si una casa va a ocupar el 30 y las bodegas van a ocupar el 45, pues entonces, ¿qué porcentaje será para las oficinas? Esto también se puede resolver tan sencillo como una, como con una suma, pero también lo podemos ver de esta manera, ¿no? Eh, recuerden que yo siempre trato de organizar los datos con una especie de tabla de variación en la que yo recuerdo que, por ejemplo, el 100% es el área total que voy a calcular, ¿sale? Entonces tengo que calcular, me piden que calcule el 30%. Esto lo puedo poner yo arriba o puedo ponerlo abajo, ¿no? El 45%, eh, por ejemplo, y lo puedo calcular, por ejemplo, con una tabla de 3 y el resto, ¿no? Que tampoco sé, que hay que calcularlo. Entonces, ver quién es mi 100%, después de eso sacar quién es el 30%, cuánto es el 30%, cuánto es el 45% y cuánto me falta para el 100%, para lo que me resta de lo que voy a hacer de oficinas. Entonces, algo muy sencillo, ¿verdad? Simplemente tengo que utilizar mi regla de 3. En este caso, pues yo he puesto los datos así, a veces puedo poner los porcentajes abajo, puedo poner los porcentajes arriba, pero tengo que organizarlos, es muy importante que siempre estén organizados de tal manera que de un lado hable de porcentajes y otro rato hable de terreno. Puedo hacerlo al revés, decir que te puedo hablar de terreno y abajo porcentajes. Eso no importa siempre y cuando los datos estén acomodados solamente porcentajes para que yo aplique mi regla de 3, que es multiplicar cruzado y dividir por el de frente, para obtener. Un detalle es muy importante. Recuerden que la suma de estas tres cantidades me debe dar el 100%. Entonces, la suma de estos tres metros cuadrados o estas áreas me debe de dar también el total del terreno. No me puede pasar. Así es que es una manera de comprobar que realmente estoy sacando mi porcentaje. Esto es algo muy sencillo, digo, para que ustedes nada más se los hago mención, para que no se me vayan a confundir, ¿sale? O que
porque ahí me ha tocado ver que a veces, no, analizamos el problema y no lo vemos de una manera lógica, ¿no? Eh, que se supone que, por ejemplo, un caso muy esto es, por ejemplo, en el examen anterior, veíamos que una lancha, nosotros por lógica sabemos que es muy rápida, ¿sí? Y decía que y algunos me pusieron en la lancha, que la lancha se desplazaba, 0.75 metros por minuto. Y entonces tú dices, bueno, pues por un minuto, ¿cuántos metros puedo avanzar? Si ustedes se dan cuenta, un paso es aproximadamente 75 centímetros, ¿no? Como lo decía también de un problema. Entonces, imagínense dar que la lancha vaya a la velocidad de un paso, pues es ilógico, ¿no? Tiene que ser una lancha que vaya súper rápido, ¿no? Entonces, es algo que tiene que ser más de un metro, por lógica. Entonces, hay que fijarnos en esos detalles también muy sencillos que no, que son muy lógicos, ¿no? Se supone que si una lancha avanza igual que una velocidad de un carro, entonces en un minuto debería haber avanzado kilómetros, ¿no? Como lo hace un carro. Entonces, también mucho cuidado con las unidades que ponemos, porque, eso también nos da confusión, nos causa confusión, porque, cuando queremos poner kilómetros, acabamos poniendo metros, y eso también ya es un error, ¿no? O queremos poner, centímetros y luego metros, o luego estamos hablando de pesos y luego estamos hablando de dólares, por ejemplo, y también nos puede dar un error. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Entonces, el siguiente ejercicio nos dice, Maite compró artículos de papelería y se pagó 750 pesos en total, y este precio ya incluye el IVA. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Mucha atención. El precio ya incluía el IVA, ¿sí? No se les olvide esa parte de que ya incluía el IVA. Entonces, me va a decir cuánto pagó de IVA Maite. Entonces, ¿quién sería? 750 sería el 116% porque incluye el IVA. Entonces, quiero saber quién es mi 100%, ¿sí? Y luego dice, si su compra de 750 no hubiera incluido el IVA, ¿cuánto habría pagado Maite en total? O sea que me está preguntando, bueno, y si 750 fuera mi 100%, ¿quién es mi 116%? Entonces, o tengo que hacer, bastantes cosas, digo, primero voy a buscar, buscar el 100% de ese 116% y luego voy a buscar el 116% de un 100%, ¿no? Y esto está muy sencillo. Mira, por ejemplo, lo voy a hacer de esta manera, ¿no? 750 es mi 116%. Sí, si se fijan, está ese puesto el porcentaje abajo, no pasa nada, siempre y cuando eh, entienda que debo de ordenar. Entonces, ¿quién es mi 100%? Entonces, así de fácil. Nosotros sabemos cuál es la regla de 3, nada más es cuestión de ponerla en práctica, ¿sale? Aquí abajo pues, sería algo muy parecido, ¿no? Pero solamente que aquí abajo sí sería mi 100% y buscaría el 116%. Venga, ¿qué más dice? Josefina fue a un almacén y encontró que había grandes descuentos, compró una televisión que en un precio normal costaba 4,140. Si al momento de pagar le costó o tuvo que pagar 3,519, ¿cuánto le descontaron la televisión en porcentaje? Me están preguntando qué porcentaje le descontaron, porque eso sería, porque alguien me podría decir, no, pues les descontaron, porque son bien listos, digo, hay que tener mucho cuidado, dice, pues simplemente o la resta, y pongo aquí, bueno, si va a pagar 4,140 y pagó 3,000, la diferencia es lo que ponen aquí, pero no estamos hablando de diferencias, el examen se trata de porcentajes, entonces, sí pueden utilizar la diferencia, por ejemplo, qué porcentaje es la diferencia, ¿no? Porque sí lo necesito saber. Eh, pero me están preguntando por el porcentaje, ¿no? No se les vaya a olvidar porque también por ahí me ponen cantidades y eso está mal, ¿sí? Eh,
Bueno, dice, ¿a qué precio del porcentaje de traición corresponde el descuento? Bueno, que sí, aquí sí me dice, perdón, sí yo me acordaba que algo así era así. Aquí sí, entonces sí es la cantidad, y aquí me dicen qué cantidad, qué porcentaje es esa cantidad, perdón. Sí, tienen razón. Yo por ahí me estaba confundiendo, yo recordaba que nada más me preguntaban por el porcentaje, pero aquí me está preguntando, la diferencia, pues tan sencillo, ya les dije, ¿no? Pues hacemos una referencia, una resta. Entonces, ya sobre la diferencia, eh, nos preguntan a nosotros el porcentaje, ¿qué porcentaje es esa diferencia? Venga, algo muy sencillo, ¿no? Y lo podemos hacer como una vez más con una regla de tres en la que agarramos y dices, bueno, pues mi 100% era 4140, ¿sale? Entonces, ¿qué porcentaje viene siendo 3519, por ejemplo? Ver la diferencia, sacar la diferencia entre estos dos, pues me va a dar una cantidad aquí que estoy buscando y también voy a buscar el porcentaje y lo voy a buscar de esa manera, ¿no? Entonces, súper sencillo, súper fácil, este examen está regalado. Ustedes siéntense con la confianza de preguntar si hay algo que todavía de repente no entienden, pero bueno, digo, puede pasar, ¿no? Y luego nos viene el cuarto problema, dice, en una comunidad hay 2.400 habitantes, de los cuales 192 son menores de 3 años y el 18% de la población pertenece a la tercera edad. Entonces, una vez más, está súper sencillo. Yo por eso hago tablas de variación, porque son súper sencillos. Sabemos que 2.400, fíjense, desde aquí ni siquiera he leído las preguntas, pero ya casi estoy pensando lo que me va a preguntar. Es mi 100%, entonces me va a decir 192, qué porcentaje es, ¿sí? Y también el 18%, qué cantidad es, ¿sale? Muy sencillo, multiplico cruzado, divido por el de enfrente, pongo la cantidad aquí. Esta cantidad, ojo, porque también se suele confundir. Aquí son 2.400, aquí son 192. Esto entonces, por lógica, no puede ser más del 100%, ¿sale? Porque quienes me dicen el 102% y te quedas pensando, le digo, ¿cómo puede ser el 102%? Y son 192, son 192 personas. Es mucho menos que 2.400, pero si mucho menos, entonces tendría que ser mucho menos que el 100%, ¿sale? Entonces me ha tocado ver que aquí me ponen 102%, porque se tienden a equivocar y me ponen la cantidad de 2.592, me lo suman, ¿sí? Entonces no se trata de sumarlo, digo, se trata de saber quién es el 192%. Este es uno de los clásicos errores que cometen. Entonces dice, ¿qué porcentaje de la población es menor de 3 años? Pues lo voy a saber aquí, ¿no? Lógico, como ya les decía, casi la pregunta, el planteamiento del problema casi nos está preguntando, nos está diciendo eso. ¿Cuántos habitantes pertenecen a la tercera edad? Obviamente también lo vamos a resolver de esta manera, ¿sí? Y luego dice, muy sencillo, todo esto se resuelve con regla de tres, ¿sí? Nada más saber calcular el porcentaje. Yo uso mucho tablas de variación porque me ayudan a organizar mis datos y a entender los datos, no solo a, resolver los problemas, sino que también me ayuda a entender y me ayuda a ser lógico, ¿no? O sea, como en el caso les decía, pues no, estoy buscando, tengo 2.400 habitantes y cuánto quiero saber qué porcentaje son 192. 192 no va a ser más de 100% por lógica, ¿no? Porque 192 es menos, entonces es menos del 100%. ¿Sí? Es como decir, si tú tienes una rebanada de pastel un pastelote grandote y tienes una rebanada, tienes un pastel entero, pues no, digo, porque nada más tienes una rebanada de ese pastel. Así de simple, así de lógico debe ser esto. Dice, una agricultura ha sembrado 75% de las 40 hectáreas de su parcela con maíz y el resto con frijol. Ya sabemos, o sea, si ya sé que el 75% es de maíz, ¿qué porcentaje es de frijol?
pues el resto, lo que me falta para 100%, incluso puede ser la diferencia, ¿no? ¿Cuántas hectáreas has sembrado de maíz? Ok, me preguntan por las hectáreas, o sea, sé que el 75% de 40, así de fácil. Lo puedo calcular. Y este es un porcentaje que está así, híjole, súper sencillísimo, porque, bueno, tiene 40 hectáreas, el 75%, está muy sencillo. ¿Y cuántas hectáreas de frijol? Ojo, podemos poner las dos cosas para evitar confundirnos. Aquí tiene 75 y aquí 40. Aquí tantas hectáreas, perdón. Y aquí tanto porcentaje y aquí tantas hectáreas. Ojo, ambas hectáreas, ambas cantidades deben de sumar 40 hectáreas. Ambas cantidades, ambos porcentajes deben de sumar el 100%. Así de sencillo. Entonces no se les vaya a pasar. No me vayan a inventar que tienen un 120%, que no sé, que ya le están robando al vecino, se le están metiendo a su propiedad y entonces ya sí. Es un ejercicio súper sencillo. Ojo con esto. Este problema es muy importante que lo consideremos. Dice, para desarrollar un nuevo fraccionamiento se está vendiendo terrenos. El siguiente diagrama nos muestra una parte del fraccionamiento y los lotes que están sombreados nos muestran el 4% del total de lotes con los que cuenta el terreno. Entonces, fíjense que aquí es muy sencillo. Si lo voy a decir, tengo una, tengo dos, tengo tres, tengo cuatro, tengo cinco. Tan fácil como decir esto, miren. Son 5 terrenos, es mi 4%. Quiero saber cuántos terrenos hay en total. ¿Quién es mi 100%? Así de sencillo. Si eso es el 4%, ¿quién es mi 100%? Seguro me lo van a preguntar, no me lo han preguntado, pero déjenles muestro así, ¿qué más nos van a preguntar? Porque son varias preguntas. Dice, analicemos los datos. Si los lotes vendidos corresponden al 4% del total de los lotes del terreno, con cuántos lotes cuenta el terreno? Aquí tiene mi 100%. Entonces, fíjense, te dice, ¿qué porcentaje del total de lotes se muestra en el diagrama vendidos y no vendidos? En el diagrama me dice que cuente los lotes que tengo aquí. Obviamente cada letra L es de letra de lote, entonces yo los tengo que contar. No se los voy a decir, pero tenemos que contar. Una vez que he contado esos lotes, ¿sí? Yo ya voy a saber quién es mi 100%. Entonces, si ya voy a saber quién es mi 100%, entonces la cantidad de lotes, que voy a contar, me va a decir qué porcentaje de mis lotes está mostrando el diagrama. Y luego dice, Si, si en total ya hubieras vendido 20 terrenos, ¿qué porcentaje del total de terrenos representaría? Bueno, si ya me están diciendo, ya sé quién es el 100%, simplemente me están diciendo ahora, pues quién es el 20%, ¿sí? Por eso me gustan mucho las tablas de variación. Fíjense, que esto se trata de, bueno, me hacen falta espacios, pero los puedo empezar a rellenar. ¿No? Y decir, bueno, si multiplico cruzado, divido por el de frente, consigo este, y luego multiplico cruzado y divido por el de frente y consigo este, y luego contando este, y luego multiplico cruzado y divido por el de frente. Y así me voy sucesivamente, ¿no? Porque por los porcentajes son proporcionalmente directos, o sea, si tienen una relación entre sí, sí se resuelven de esta manera. Eh, y, y, mm, y la regla de tres no cambia, simplemente la ordeno. Yo, como ustedes les debe haber enseñado en la primaria, que también multiplicabas cruzado, divides por el de frente, y enseñaron esa regla de tres, o qué porcentaje, lo veían, qué porcentaje es de otro, lo ven de otra manera, también no cambia, simplemente lo reacomodo, le doy otra vista, pero sigue siendo exactamente lo mismo para que usted no se preocupe, digan, lo que pasa es que aquí me lo enseñaron diferente. Digo, no, simplemente lo estoy acomodando de distintas formas, ¿no? De una manera más lógica, para que usted pueda observar así a simple vista, que se haga de esa vista experta de organizar los datos para poder
para poderlos entender el problema, que siempre se ha dicho, el mayor desafío de un problema es entenderlo. Entonces, venga, que nosotros tenemos que ver eso. Y el último nos dice, bueno, ¿cuántos terrenos se deben de haber vendido cuando se anuncia que se vendió el 75%? Entonces, ¿quién es el 75% de ese 100% del fraccionamiento? No es lo que nosotros tenemos que averiguar. Entonces dice, en algunas aplicaciones algunas aplicaciones, caray, en algunas aplicaciones de los porcentajes se siguen procedimientos recursivos, es decir, perdón, porque parece que hay unos errorecillos por ahí y a ver si corrijo antes de enviarles el examen, ¿no? Porque si de repente no me fijo y se mueven algunas cosas, ¿no? Pero porque precisamente a veces lo mando en formato Word, en PDF, pero bueno. En alguna de las aplicaciones de los porcentajes debería decir, se hace recursivo, quiere decir que se vuelve a sacar el porcentaje del porcentaje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que este es un problema que de repente tuve, que de repente no quedó muy claro, ¿no? Dice, en un laboratorio de investigación se observa cómo reacciona una colonia de bacterias, porque eso ha pasado, dice, ante un nuevo antibiótico. Entonces, el laboratorista observa que un cultivo de 500 individuos disminuye su población un 14% cada vez que se aplica una dosis de antibiótico. Entonces, el antibiótico se aplica cada hora, ¿sí? Sabemos, obviamente, en este ejercicio lo vamos a hacer de esta manera, ¿no? Habla de que a ese 500 vamos a empezar a hacer, le vamos va a quitar un 14% y luego le vamos a quitar otro 14% y el otro 14%, de tal manera de que cada hora se va a descontar un 14%. Entonces, dice, analiza la información y de manera que creas que irá reaccionando la colonia, responde las siguientes preguntas y justifica tu respuesta. Sale, lo único que tengo que saber es quién es el 14% y después irle restando ese 14% cada hora. Al aplicarse la primera dosis de antibióticos, ¿a cuánto se habrá reducido la colonia? Pues le quito un 14%, o sea que queda en 86%. ¿Qué sucederá cuando se le aplique la segunda dosis y cuántos individuos quedarán en la colonia? Pues le vuelves a quitar otro 14%, ¿sí? Y luego dice, ¿qué sucederá si le aplicamos una tercera dosis? Pues le volvemos a quitar otro 14%, ¿no? Pero nosotros ya sabemos quién es el 14%, lo podemos hacer, debemos hacerlo, por ejemplo, de tal manera de que, nosotros tenemos nuestro 100%, ya sabemos cuántos individuos, me parece que eran 5,000, ¿sí? Sí, me parece que eran como 5,400, ¿no? Aproximadamente. Eso era mi 100%. Entonces, yo le tengo que estar restando 14%. Entonces, ya sé quién es el 14%. Entonces, al final, ¿cuántos van a quedar? Pues la diferencia de estos dos, ¿sí? Y luego le voy a tener otro 14%. ¿Cuántos quedarían? Pues la diferencia de lo que me quedó aquí menos el 14%. Y al final, otra vez, ¿cuánto me quedaría? De menos el 14%. Entonces, estaríamos calculando eh, de manera recursiva que cada rato le vamos a estar cantando 14%. Yo le puedo decir, primero va a ser el 14, y luego va a ser el 28, y luego el 42%. Entonces, si se fijan, cada hora va a recibir un 14% del 100%. Hacemos nuestra tabla de variación y lo único que tenemos es que calcular y ver las diferencias, ¿no? Entonces, pues, nos dice que eso será cuando se aplique la tercera dosis. ¿Y qué sucede cuando se aplica un porcentaje de manera recursiva? Pues que el porcentaje que pues va incrementando, que cada cuánto va incrementando un mismo porcentaje, ¿no? Un mismo porcentaje. Entonces el porcentaje que va variando no cambia. Es una manera de describirlo, ¿no? Pero ustedes con sus propias palabras se pueden dar cuenta. Pues sí, al principio le estoy quitando un 14%, luego le vuelvo a quitar un 14%, ¿qué pasa cuando lo hago de manera recursiva? Pues incrementa el porcentaje de una manera así, 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 ¿no? Es lo que usted tiene que describir. Sí, por favor, muy importante. Si usted no ha entendido el problema y tiene que resolver, póngame lo que usted crea.
Es importante que no se les olvide que el examen no deben de quedar en blanco, los exámenes están para ser contestados. Si yo no sé, no importa que no sepa o que esté inventando cuentos chinos, ¿no? Porque también de repente dice, me avientan una novela de vaqueros, pero es importante que en la novela de vaqueros usted me demuestre si ha entendido o no ha entendido, o tiene dudas o no le ha quedado claro. Entonces, esa parte sería lo del examen. El día de hoy es lo que vamos a hacer. Eso de que consta el examen es eso. Entonces, por favor, recuerden que tenemos una semana para contestarlo. Se entrega el día de hoy y se recibe una semana después para que, por favor, no olviden enviarme enviarme su examen, ¿no? Su evidencia, por favor. Ahí está la plataforma, está el WhatsApp, está el correo, está cualquiera de los medios que ya conocemos. Por favor, no se les olvide que es importante que entreguemos nuestras evidencias, ¿sale? Para poder saber después cómo nos fue, platicarlo. Si tienen dudas, pueden preguntarme, ¿sabe qué, profesor? Estaba haciendo mi examen y de repente me di cuenta que esta pregunta no la entiendo. Eh, Me podría auxiliar y ya vemos más a detalle cada pregunta, porque también hay preguntas que suelen confundir, porque hay exámenes que están diseñados para que usted se confunda, ¿sí? Eso que no les quede duda, porque así son de mañosos los exámenes, ¿no? Hay exámenes que están diseñados para que nos confundan. Entonces, nos confunden no para hacernos que nos equivoquemos, nos confunden pues, para hacernos pensar más, ¿sale? Entonces, mucho cuidado con esas, son muy confusas, pero, recuerden que aún así, si tienen confusión, pues, podemos comentarlo, ¿no? De mi parte, entonces, sería todo, y nos vemos en una próxima. Hasta luego.